Mira cómo este titán ha evolucionado a lo largo de los años. La transformación es asombrosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un titán puede pasar de ser un simple sprite a una obra maestra gráfica? Para muchos, el titán es un símbolo de poder y nostalgia, pero ¿sabías que el diseño del titán ha cambiado drásticamente en cada entrega de Might and Magic? Desde sus humildes comienzos hasta su forma actual, acompáñame en este viaje visual. Pero antes de este viaje, ¿qué es un titán? En la mitología griega, los titanes son una raza de poderosos dioses que precedieron a los dioses del Olimpo. Cronos es quizá el más famoso, conocido por derrocar a su padre Urano y luego ser derrocado por su propio hijo, Zeus. Posteriormente ocurrió la Titanomaquia, una gran guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, liderados por Zeus. Los olímpicos finalmente ganaron, y los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, una región profunda del inframundo. Para no dar más la chapa os diré una última cosa. Los titanes a menudo representan fuerzas primordiales y aspectos fundamentales del cosmos, como el tiempo, Cronos, la memoria, Mnemosine, y la luz, Hiperión. Pero vayamos a lo que nos interesa, los titanes de Might and Magic. El titán ha sido una de las criaturas más importantes de la saga, apareciendo en 12 de los videojuegos de Might and Magic. En cuanto a su historia, es algo misteriosa. Mientras que en Might and Magic 6 y 7 parecían criaturas neutrales que odiaban a todos, en Héroes 2 y 3 parecen sirvientes de los magos o incluso una mera construcción de estos. Sin embargo, la teoría más probable es que fueron creaciones de los ancianos y que posteriormente hiciesen unos pactos con las facciones, o éstas descubriesen cómo hacerlas obedecer a sus intereses, siendo como una especie de golems que podían fabricar. Su primera aparición ya fue en Might and Magic Book 1, The Secret of the Inner Sanctum. Aquí os muestro cómo se veía en NES, junto a sus estadísticas. Podemos ver que se le representa como un ser muy poderoso, fuerte y con aspecto humano. Dado la capacidad de aquellas máquinas donde cada byte importa, vemos como la criatura luce lo que parece una armadura dorada o naranja, con algunas hojas en sus hombros y un cinturón del mismo color, pero con una villa con detalles en rojo. El titán repitió en Might and Magic 2, Gate of the Another World, pero con un aspecto totalmente diferente al anterior. Aquí el titán parece más un cíclope, un humanoide gigante, fuerte y rudo, con un taparrabos verde y lo que parece una maza en su mano. Además, se notan unas sandalias que nos recuerdan a las romanas. Ya no pudimos ver más al titán hasta Heroes of Might and Magic 2, donde podemos ver un tono de piel grisácea, como de piedra, con una armadura medieval completa, que va entre el gris y el negro. Lleva un casco del mismo color que la armadura, con detalles dorados y un penacho de color dorado también, recordando nuevamente a los romanos. En su mano vemos representado un rayo que lanza a los enemigos. En Might and Magic 6, The Mandate of Heaven, vimos a Titán por partida triple. Aquí estamos viendo al Titán básico, que tiene una piel de color grisáceo o plateado. Lleva una especie de armadura medieval, con una pieza de pecho azul adornada con bordes dorados y un penacho rojo en la parte superior del casco. Sus otras dos versiones son muy similares. El Titán Noble, que tiene una armadura de color azul oscuro, y el Titán Supremo, que tiene la armadura azul oscuro pero con adornos en color azul más claro, y el penacho de color celeste. Pero ojo, porque aunque se parezcan mucho, el Titán Supremo es el más fuerte tras el Titán Noble. En Héroes 3, el Titán no ha cambiado mucho su aspecto. Sigue conservando su piel grisácea, pero su armadura ahora es completamente dorada, y su penacho se ha cambiado al color rojo. Por otro lado, ahora no lleva un rayo, sino una espada en forma de rayo, de la que parece sacar sus rayos para lanzarlos a distancia, o usando la espada para golpear cuando los enemigos están cerca. Poco después apareció en Might and Magic 7, con un aspecto muy similar a su predecesor Might and Magic 6, y de nuevo en un triple formato, Titán, Titán de las Tormentas y Titán Sangriento. Unos años más tarde llegaría Legends of Might and Magic,
un shooter en primera persona donde el titán volvía a tener un aspecto mucho más humano, como en Might and Magic 1, llevando una armadura medieval de color grisáceo. En esta ocasión parece llevar una corona y no lleva el penacho. Además, lleva puesta unas grebas. Por otro lado, en este mismo juego aparecía también como Gran Titán, donde su aspecto era similar, pero su armadura es ahora dorada y se le ha añadido una capa azul con detalles dorados. También porta un cetro metálico con algún adorno que parece como unas alas. Turno para Heroes of Might and Magic 4, donde el aspecto del titán es muy diferente a todos los demás. De nuevo tiene un aspecto más humano por su color de piel. Su armadura consiste solo en un casco muy cerrado, con unos ornamentos que salen en forma de cresta dorada en forma de rayos. El resto de la armadura consiste en una hombrera, unas grebas y una protección para los antebrazos. Lleva puesta una especie de falda de color morado, que recuerda a las legiones romanas. Un aspecto imponente, de los que piensas, si me lanzo un puñetazo, muero antes de que me impacte. Y si no quieres que eso ocurra, dale ahora mismo a suscribirse en este canal. Para el Titán de Héroes 5 se envolvió a la criatura en un aura de rayos. El titán presenta un tono de piel de aspecto gris oscuro, como de algún metal líquido, muy musculoso y con el pelo de color blanco, así como sus ojos. Lleva unos guanteletes dorados con unos picos sobresalientes, con algún tipo de pelaje gris y puntas rojas. Lleva puesto solo un cinturón de color dorado y algún tipo de gemas engarzadas, de las que le sale una tela de color roja para cubrir sus partes. Yo no dejaba salir así a mi hijo. En las piernas también lleva como unas esposas con cadenas de color dorado. El titán de Clash of Heroes sigue una estética muy parecida, a destacar que aquí está calvo y que en su cuerpo tiene unas líneas de color brillante que parece ser algún tipo de energía o poder. Su aspecto es caricaturesco, serio, pero lleno de colores vibrantes y detalles nítidos. Nos vamos a las cartas de Might and Magic Duel of Champions, donde el titán luce con mucho detalle. Aquí vemos que el titán ahora parece ser un ser etéreo, energético o vaporoso incluso, de color azul. Aquí lleva un aspecto más parecido al Héroes 3 o 4, que no permite ver su rostro, pero sí unos ojos blancos al igual que los rayos que le rodean. La armadura es detallada, con acentos dorados y áreas brillantes en azul que sugieren una fuente de energía interna. El fondo presenta un cielo dramático, con nubes oscuras y más rayos, lo que aumenta la intensidad de la escena. Lleva guanteletes, cinturón y grebas. Impresionante. Por último tenemos al Titán de Héroes 7, que es muy similar a este último que hemos visto de Duel of Champions. Aquí su color vuelve a ser mayormente grisáceo, con unas líneas de energía azul brillante que recorren su cuerpo, sobre todo en su cabeza. Su armadura parece de piedra, al igual que su piel, haciendo que sea difícil distinguir una de otra. Su armadura consta de casco, peto, grebas, torso y brazos. El casco cubre la mayor parte de la cabeza, con un penacho de piedra con detalles dorados, al igual que el resto de la armadura. Parece un ser de energía pura. Estos son todos los titanes que han aparecido en la marca Might and Magic hasta el momento. Aún nos queda por ver cómo va a ser o si aparecerá en Heroes Might and Magic Ordenera. En general, el aspecto son humanoides gigantes que visten armaduras y que controlan energía o el poder de los rayos. No queda claro si son seres por sí mismos o quizá sean algún tipo de golem que son controlados. El titán siempre ha sido una de mis criaturas favoritas dentro de héroes. ¿Y a ti? ¿Qué te parecen todos estos diseños del titán? Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo, un vídeo diferente en este canal. Si es así, por favor, no dudes en darle like y dejar un comentario para que así YouTube lo enseñe a más gente y nos ayudéis a crecer. Si queréis saber más sobre los titanes, pásate por nuestro portal y nuestro foro y seguro que los conoceréis mejor. También podéis dejar en la caja de comentarios si queréis ver un vídeo similar de otra criatura y ya me encargaré de hacerlo. Nada más, un saludo enorme y hasta la próxima.